Capítulo 75. Diferencias irreconciliables, parte 7, Mansión Montague 9:30 p.m. Omi. ¿No estamos en un lío? La voz se burló y se rió. Lo rodeó mientras su corazón continuaba acelerándose. Luchó contra la cuerda, con cada movimiento quemando más profundamente en los círculos rojos ya oscuros alrededor de su muñeca. Había pensado en el miedo como una mercancía, una reacción infantil que ya no sentiría. Pero a medida que avanzaba la noche, la figura le había hecho recordar. Se había desgarrado en su cuerpo, destrozándolo, disfrutando mientras él infligía tipos de dolor gradualmente más intensos. No estaba cazando para comer. No tenía como objetivo lograr un solo objetivo. Solo deseaba pasar el tiempo. Ahora dime, la figura dio un paso desde su lado derecho, su rostro permaneció cubierto de sombras mientras clavaba el cuchillo en el brazo de la silla y lo alojaba allí. ¿Qué voy a hacer contigo ahora? Era una pregunta retórica, pero incluso si Harry hubiera querido responder, no habría podido. La figura se asomó, su rostro se iluminó cuando reveló un rostro pálido, desfigurado y cubierto de cicatrices, mientras lo miraba con esos ojos verdes apagados. Harry parpadeó y la visión se desvaneció de inmediato, su mente le dio un respiro de sus pesadillas mientras miraba hacia la mansión debajo de la colina donde había acampado. Este debería haber sido el primer lugar donde buscó cuando comenzó su búsqueda de Montague. Cuando leyó lo que decía el pergamino de Junior, quiso abofetearse a sí mismo si no fuera por todo lo que había sucedido esa noche. Era la elección obvia. Uno que al menos debería haber comprobado solo por lo que Graham le había dicho que sucedió entre sus padres. Era apropiado, en cierto modo, que Montague hubiera elegido este de todos los lugares. Su lado oscuro disfrutó de la poesía de todo esto. Había sido el lugar donde los Montesco lo habían perdido todo, donde sus padres se habían expuesto como los fanáticos asesinos que eran. Y ahora, era el lugar donde iba a poner fin a la enemistad Potter-Montague. De una vez por todas. La mansión era tal como Harry esperaba que fuera. De algún modo, parecía más decrépita que la otra residencia de Montague. Si no fuera por la tenue luz anaranjada que provenía del interior, Harry habría pensado que tampoco había nadie allí durante décadas. La madera de las paredes parecía haber sido devorada lentamente por las termitas, con la hierba insoportablemente larga y las ventanas agrietadas o rotas por la batalla anterior que se había librado en el interior. Lo único que faltaba eran algunos fantasmas deambulando para completar el ambiente de mansión embrujada que tenía el lugar. Harry respiró hondo mientras cuadraba los hombros. Había estado explorando el lugar durante bastante tiempo. Nadie había estado entrando o saliendo, y no había protecciones antiapariciones o antitrasladores. Era tan claro como lo iba a ser siempre. Y, sin embargo, seguía mirando desde arriba. Junior le había advertido que era una trampa, aunque eso habría sido fácil de ver de todos modos. Y aunque se había preparado, con Bedivere encantando algunas armas para él y dándole un traslador con clave para 37 Castle Road, todavía había una sensación de urgencia de la que Harry no podía deshacerse. Pero al igual que con la mayoría de las cosas en su vida, lo superó. Se había estado preparando toda su vida para esta pelea, había hecho su debida diligencia y había pensado en cada eventualidad. Preparado para todo. No sería prisionero de nadie. Él no fallaría ni flaquearía. Él no perdería. Junior le había advertido que era una trampa, y tenía razón. Solo que Montague aún no lo sabía. Haciendo su camino cuesta abajo, Harry usó la hierba alta y descuidada como su cobertura.
Sin saber lo que Montague tenía reservado para él, sería una tontería que comenzara a usar su magia de una manera tan descuidada. Así que usó la oscuridad, usó su entorno para mantenerse seguro mientras los latidos de su corazón bajaban lentamente, y se acercaba más y más a la mansión. Subiendo ligeramente y asegurándose de no agarrarse a los bordes del marco, Harry cruzó el umbral y entró en Montague Manor. El lugar estaba inquietantemente silencioso, y si no fuera por la luz que parecía provenir de lo más profundo de la casa, así como por el repugnante olor que casi lo incapacitó, habría bajado un poco la guardia. En cambio, se mantuvo agachado y escondido mientras buscaba en cada habitación de la mansión. Meticulosa y minuciosamente, Harry recorrió el lugar y no fue hasta la cuarta habitación que encontró algo interesante. 3 cadáveres medio podridos habían sido cuidadosamente colocados en el suelo, sus cuerpos brutalizados hasta quedar irreconocibles, y en el centro de ellos había un artículo de periódico que había sido clavado al suelo con un cuchillo. Carnicería en el hombre lobo de plata. ¿No eres demasiado joven para beber? ¿Qué hay de ti, chico? ¿Qué harás ahora que eres uno de los humildes hijos de puta? Ensuciarse las manos. Usando un poco de magia restringida de vez en cuando. Ya sabes, sobrevivir. Sí, realmente disfruté tallando la cara de ese cabrón completamente abierta. Harry sintió como si todo su sistema hubiera sido conmocionado, dejando caer el artículo mientras se hundía lentamente en el suelo. Sintió escalofríos subiendo por su espalda, sus gritos resonando en sus oídos cuando comenzó a dejar escapar respiraciones temblorosas. Cuanto más se adentraba en la mansión, más cuerpos encontraba. Cada uno con su propio artículo. Cada uno con un recordatorio de todo lo que había hecho en el corto período de tiempo desde que escapó de Grimmauld Place. Todos los hombres que mató yacían a sus pies. Y aquellos a los que había torturado y dejado vivir estaban marcados con un círculo en cada artículo que encontró. Vio a los hombres a los que engañó en los pubs, fingiendo ser sus amigos antes de atacarlos. Lea acerca de los gerentes turbios a los que atacó en los almacenes y tiendas de Montague, y los adolescentes que apenas terminaron la escuela a los que había traumatizado por el resto de su vida. La mansión había sido convertida en un mausoleo por sus crímenes, y Harry no pudo evitar revivir cada uno de ellos. Ver sus rostros ensangrentados y escuchar sus gritos escalofriantes mientras se adentraba más en la casa. No fue hasta que llegó a una amplia habitación, velas y antorchas iluminándola por completo, que se dio cuenta de que ya no se escondía. Su varita había sido bajada cuando entró descaradamente en lo que pensó que era una habitación vacía. Una idea que rápidamente había sido disipada por la misma risa cacareante que acechaba sus pesadillas. Rápidamente se giró y apuntó su varita a su objetivo, solo para quedar sorprendido por el demonio pelirrojo que había pensado que nunca volvería a ver. Dolores, gruñó cuando todo volvió a él. Los gemidos de Susan justo antes de que le cortaran la garganta, la forma en que su cuerpo cayó sin poder hacer nada en sus brazos. La mirada muerta en sus ojos cuando Harry se dio cuenta de que la había matado. Su moderación. Su decisión de perdonar al bastardo. Y por un momento, pudo escuchar una pequeña voz susurrando dentro de él. Recordándole que no podía matar más. Recordándole lo cerca que había estado de perderlo por completo. ¿Cómo se sentirían sus padres? ¿Cómo se sentirían Susan si lo hubieran visto matar a toda esa gente? Pero la voz fue rápidamente suprimida por el odio crudo que sentía por el loco. Y Harry lanzó una serie de maldiciones explosivas directamente a la cabeza de Dolores.
pero lo había visto venir, explotando en una explosión de humo que recorrió la habitación en un segundo antes de reaparecer. Dolov se rió como un maníaco, apenas se puso de pie antes de agarrar rápidamente su varita como un cuchillo y hundirla en el suelo, y en el momento en que conectó con el suelo, encendió una enorme llama azul que lo descuartizó por completo, dibujando una línea que se extiende por toda la longitud de la habitación. Ari lanzó otra serie de maldiciones a Dolov, pero todas fueron interceptadas por zarcillos formados por el mismo fuego. Y aunque Dolov no pareció sorprendido por el desarrollo, eso no le impidió dejar escapar su extraña risa. ¿Te gusta? Un regalo de nuestro anfitrión. ¿Quién diría que un tipo tan francamente aburrido tendría acceso a una magia que es tan divertida? ¿Dónde está Montague? Ari gruñó. Realmente no importa, ¿verdad? Ari no dijo una palabra, dejando que su mirada gritara su odio por él. Vamos, vamos. No esperabas que un hombre como ese Montague se quedara aquí cuando sabe que vienes, ¿verdad? Entre tú y yo, él no parece ser del tipo peleador. En lugar de eso, dejó a su chivo expiatorio aquí, ¿verdad? ¿Estás tan ansioso por ser asesinado? Tanta ira, sonrió Dolov. ¿Qué instinto asesino tienes? Si no estuviera tan decepcionado, en realidad podría sentir un poco de orgullo. ¿Decepcionado? Sí, Harry. Estoy decepcionado. Estoy muy decepcionado. Pero no te preocupes por eso, parece que has vuelto al camino correcto. Déjame darte un empujón. Oh, muchachos. Gritó, y antes de que Harry pudiera reaccionar, las puertas del enorme salón de baile se abrieron y casi una docena de hombres entraron, atrapándolo entre el enorme resplandor de llamas azules y el semi-ejército frente a él. Harry inmediatamente se puso en una posición de pelea, tratando de vigilar a los 12 hombres mientras comenzaban a rodearlo en un semicírculo mientras ignoraba la continua risa de Dolov. ¿Tienes lacayos ahora? Harry le gruñó a Dolov. Oh, no funcionan para mí. Me gusta pensar en mí mismo como un espectáculo de un solo hombre, ¿sabes? No, estas personas os odian a todos por su cuenta. Algo sobre ti matando a sus amigos. ¿No aprendiste de tus amigos, eh? Harry llamó al grupo de hombres cuando comenzaron a sacar sus varitas. Mientras lo hacían, una de las manos de Harry fue a su interminable bolsillo donde tomó el cubo que había preparado para una situación como esta. Y aunque la ira de Harry no se había calmado por completo, se sentía más en control que cuando solo estaba Dolov en la habitación. ¿No los vas a matar, Potter? Poner una excusa para Dolov es una cosa, no significa que puedas caerte ahora. No nos vas a matar esta vez, dijo uno de ellos con frialdad. No necesito hacerlo, respondió Harry antes de sacar el cubo de Rubik, aplastándolo con fuerza con su mano derecha antes de lanzarlo al aire. Tan pronto como lo hizo, algunos de ellos comenzaron a lanzarle maldiciones y lo obligaron a rodar y correr para evitarlos, pero la mayoría de ellos miraban el cubo confundidos. Comenzó a resolverse en el aire, y tan pronto como alcanzó el vértice de su trayectoria y todas sus caras coincidieron en color, una luz brillante emergió e invocó a todas las varitas de la habitación, excepto la de Harry, que ya había sido codificada para la magia del cubo. Las varitas volaron hacia él, y todas ellas, excepto la de Dolov, que quedó atrapada en el zarcillo de fuego antes de que pudiera alcanzar el cubo, se atascaron en el cubo antes de que aterrizara en el suelo. La habitación inmediatamente se sumió en el caos, con la mayoría de los hombres corriendo hacia allí en un esfuerzo por recuperar sus varitas, dándole a Harry la oportunidad perfecta para hacer su movimiento. Harry invocó el cubo y justo cuando estaba a punto de desterrarlo por la habitación,
Harry sintió que la varita de Black le fue arrancada de la mano y lanzada al aire. Se dio la vuelta y vio que Doloth le guiñaba un ojo. Nada de caca de fiesta, Potty. Harry gruñó antes de que sus ojos se abrieran cuando vio a los 6 hombres que cargaban hacia él. Sacó el cuchillo de su funda trasera como precaución antes de rodar para esquivar a uno de los hombres que se había lanzado hacia él. Harry cortó a otros 2, golpeando a uno en el brazo y cortando el dedo índice del otro. Pero ninguno de ellos fue detenido por esta acción, y cuando los otros 3 se acercaron, Harry no tuvo opción. Sacando una de las varitas del cubo, la guardó en el bolsillo por un segundo antes de arrojar el cubo al otro lado de la habitación y esperar que los hombres mordieran el anzuelo. «¡Atrápalo!». En cambio, uno de ellos gritó, mientras que un par de los que estaban en la parte de atrás fueron a recuperar sus varitas. «Fóllame», murmuró Harry, buscando a tientas la varita antes de que lo golpearan justo en la cara. El hombre era alto y ancho, y cuando su puño golpeó la mandíbula de Harry, envió al chico a volar por un momento. Aterrizó en el suelo y, al no tener otra opción, se levantó y se alejó rápidamente. Finalmente logrando sacar la varita, lanzó una larga serie de embrujos, hechizos aturdidores, así como maldiciones expulso, reductoras y explosivas. Pero los hombres que tropezaron rápidamente se pusieron de pie. Los golpeados con los aturdidores encantos apenas se ralentizaron. Y aquellos golpeados por las maldiciones tomaron los golpes con calma mientras continuaban persiguiéndolo. Harry fue derribado una vez más al suelo, y antes de darse cuenta había 2 hombres justo encima de él, lanzándole puñetazos, mientras que otros 2 comenzaron a patearlo. En cuestión de segundos, había sido vencido y recibió docenas de golpes en la cabeza, el torso e incluso las piernas. Pero a lo largo de todo, nunca perdió el control de la varita. Consigue la varita. Coge el cuchillo. ¡Oh, joder, no! Gruñó Harry, logrando bloquear una de las patadas que habían estado dirigidas a su cabeza, antes de usar todas sus fuerzas para sacar la varita de debajo de él. «Depulso». Gritó a todo pulmón, sintiendo como si hubiera canalizado toda su magia en un solo hechizo. Y la sensación no había sido muy lejana, ya que los 4 hombres fueron arrojados a varios pies de distancia de él con el hechizo, mucho más poderoso que cualquiera que hubiera lanzado antes sin su varita. Pero inmediatamente sintió el efecto sobre él, casi como si una parte de su propia fuerza energética hubiera sido succionada con él. Pero Harry no se permitió pensar mucho en eso, metió la mano en su otro bolsillo y sacó la baraja de cartas encantada. Forzando su cuerpo hacia arriba, sintiendo ya las magulladuras de los golpes recibidos, arrojó las cartas al aire. Inspiradas en un estúpido truco de magia mugle, las cartas habían sido encantadas con una versión modificada de un encantamiento de desilusión que lo hacía desaparecer antes de que la última cayera al suelo. «¿Dónde está?», gritó uno de los hombres antes de que de repente, todos lo estuvieran buscando. Usaron sus manos y cuerpos para tratar de encontrarlo. Para escabullirse, Harry se vio obligado a agacharse y esquivar a todos los que estaban cerca de él, y apenas pudo distinguirlo antes de escuchar a alguien gritar Omenum Rebelio. Inmediatamente, Harry sintió que todos los ojos se posaban en él justo antes de que saliera volando por la habitación. Se estrelló contra una de las paredes del fondo, sintiendo que su espalda gritaba de dolor antes de que su trasero golpeara el suelo. Y cuando trató de ponerse de pie, su torso comenzó a arder desde adentro y lo empujó hacia el suelo. Lo intentó de nuevo, solo que esta vez su mano derecha fue golpeada con 3 clavos consecutivos que lo clavaron a la pared.
Harry gritó de dolor, sintiendo que su cabeza se nublaba cuando comenzó a perder la calma. Usé la varita para invocar la varita de Black desde el otro lado de la habitación, atrapándola con una mano adicional antes de transformar las uñas en agua. La sangre comenzó a gotear de su mano, pero la ignoró. Respirando con dificultad, se volvió hacia los atacantes antes de correr inmediatamente hacia ellos y lanzarles más maldiciones. Se detuvo con los impresionantes encantos que claramente no estaban funcionando. Dejó de intentar hacerlos tropezar y desarmarlos. Harry ignoró por completo el par de trucos que aún tenía escondidos en la manga y no lanzó nada más que maldiciones, obligándose a lanzarlas con la mayor fuerza posible. Obligando a la varita a cumplir con cada maldición que intentaba lanzar, se volvía cada vez más agotador para él. Pero había una diferencia, aunque apenas notable, y después de un par de golpes, los hombres comenzaban a caer. 1. 2. Alcanzó a 3 hombres antes de que una maldición cortante lo golpeara justo debajo del ojo, dejándole una herida grande y notable en la mejilla. Lo hizo perder un poco el equilibrio, dando la oportunidad de que más de ellos lo golpearan. Golpeado en la parte posterior de la pierna con una maldición reductora, escuchó que algo se rompía dentro de él. Lanzados de un lado a otro de la habitación, todos los demás habían recuperado sus varitas y ninguno decidió recurrir al uso de los puños para castigarlo. Sintió como si le hubieran sacado el aire. A medida que su cuerpo comenzó a ponerse morado por todas partes, ya que apenas podía mantenerse de pie sin sentir una intensa agonía. Y cuanto más golpeaba su cuerpo con golpe tras golpe, menos pensaba. Todo estaba pasando tan rápido. Apenas podía respirar. Apenas logró mantener la varita de Black pegada a su mano. Y de repente todo se detuvo. El dolor se detuvo. Los golpes cesaron. Harry se detuvo. O al menos, el mundo que lo rodeaba lo hizo. Sintió como si se hiciera más y más lento. Comenzó a sentirse mareado. Harry parpadeó un par de veces antes de darse cuenta de que no había dejado de moverse. Que el mundo no se había detenido del todo. Todavía estaba luchando. Agachándose y esquivando, Harry no se molestó en colocar ningún hechizo de escudo, sabiendo que serían fácilmente destruidos por cualquier maldición que lo golpeara. En cambio, una vez más sacó su cuchillo y saltó sobre el primer hombre que vio. Harry lo golpeó en el cuello, escuchando un rugido enloquecido mientras lo hacía, antes de sacar el cuchillo. La sangre comenzó a derramarse y el hombre cayó al suelo. Y Harry siguió apuñalándolo mientras lo hacía. Estaba muerto antes de tocar el suelo, pero el hombre tenía sus usos, ya que servía como el escudo humano perfecto. Oculto detrás de él, Harry sacó el cuchillo ensangrentado de la cuenca del ojo del hombre antes de lanzarlo al otro lado de la habitación. Golpeó a uno de los hombres entre la nariz y el labio, y cuando Harry vio que todos lo miraban con horror, salió rodando de debajo del hombre y comenzó a lanzar más y más maldiciones. La sangre comenzó a volar por todas partes. El único sonido aparte de los gritos de sus víctimas era la risa maníaca de Doloth. Y a medida que los cuerpos comenzaron a caer y su número disminuyó, los hombres se aterrorizaron más del monstruo frente a ellos. Pero nada pudo salvarlos. Ni sus crecientes esfuerzos por asesinarlo, ni sus súplicas de clemencia antes de que Harry destrozara sus cuerpos con tanta brutalidad que fue como si los hubiera agarrado y arrancado sus entrañas una por una. Pero no se detuvo. Su cuerpo siguió andando hasta que no hubo ningún sonido. Hasta que incluso a aquellos a los que había logrado incapacitar les habían volado la cabeza hasta el punto de no reconocerlos. Y una vez que lo hizo, su cuerpo se rindió y cayó al suelo.
Empezó a temblar, sintiéndose más cansado que nunca antes. Y cuando su respiración comenzó a ralentizarse y el olor a sangre comenzó a llenar sus fosas nasales, Harry sintió que su corazón se detenía. ¿Qué he hecho? Se obligó a arrodillarse y miró la masacre que lo rodeaba. Los cadáveres que cubrían el suelo eran apenas reconocibles, no diferentes de los que se habían esparcido por toda la mansión. No, 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 no. Su voz sonaba tan quebrada como se sentía, y trató de reprimir los sollozos que se acumulaban dentro de él. Eres un monstruo. Trató de apartar la mirada, trató de ignorar todos los cadáveres que lo rodeaban, pero no pudo. No pude evitar mirar y desear que esto no fuera más que otra pesadilla. Pero incluso él no podía mentirse a sí mismo con una farsa tan enorme. Bueno, eso fue divertido, ¿no? La voz de Doloz apenas se registró en él. E incluso cuando vio al hombre que se alzaba sobre él, sonriéndole con un trozo de la piel de la frente desprendiéndose, revelando el desorden rojo, negro y verde detrás de él. Esos tontos pensaron que en realidad podrían matarte. Ja. Ahora que, eso es tan bueno como los chistes. Harry quería sentirse enojado, quería superar el cansancio y obligarse a ponerse de pie y golpear a Doloz. Pero no lo hizo. No pudo ni siquiera y lo miró por mucho tiempo antes de que dejara caer su cuerpo completamente al suelo. Vamos, Harry. No puedes decirme que no disfrutaste esto. Lo querías, lo podía ver en tu cara. Cuando ibas contra ellos, masacrando a esos tontos, ¡guau! Eso fue algo para ver. Sabía que lo tenías en ti. Harry escuchó crujir las rodillas de Doloz cuando se arrodilló a su lado y pasó su mano por el rostro de Harry antes de lamer la sangre que sus dedos habían recogido. Lo vi en el momento en que te conocí. Tú y yo, somos lo mismo. Almas afines, en cierto modo. Sí, claro, tuve que matar a tu linda novia para que aceptaras eso. Pero valió tanto la pena porque ahora, en el fondo, lo tienes. Podrías haber huido, aparecido fuera de aquí. Podrías haberlos sometido a todos si te hubieras esforzado lo suficiente. Si me hubiera equivocado contigo, habrías hecho 100 cosas diferentes. Así que no importa cuánto intentes bajar el tono de tus ataques, o cuánto quieras creer, poder convencerte de que no eres como yo, en el fondo ambos sabemos que no puedes. Es quien eres. Es quien siempre has sido. El asesino despiadado que conozco y amo. Doloz se puso de pie, limpiando ociosamente su ropa antes de reírse. Los has oído, ¿verdad? Escuché a todas las personas que te han llamado monstruo por ser quien eres. Cómo todos te miran con tanto miedo. Mi pregunta es, ¿por qué luchar contra ella? Saben que ya eres el demonio, cortarte los cuernos no cambiará eso. Harry no dijo nada. Sus ojos miraban fijamente la sangre que se acumulaba debajo del cadáver frente a él. Te veré, Potty. Doloz se rió mientras comenzaba a alejarse. E incluso ahora, simplemente no puedo esperar. 37 Camino de la colina del castillo 10:30 p.m. Hubo un fuerte crujido cuando Harry apareció en la entrada del 37 de Castle Road, solo para caer de rodillas inmediatamente. Su mundo era borroso, vertiginoso. Y el dolor de sus heridas había comenzado a alcanzarlo, fusionándose con el agotamiento para dejarlo completamente lisiado. Apenas podía mantenerse despierto y respirar, y mucho menos tener la fuerza para ponerse de pie y caminar. Aparecer solo lo empeoró, porque no pasó ni un segundo después de haber golpeado el suelo antes de que vomitara sobre sí mismo. Harry ignoró el olor, ignoró lo mucho que deseaba vomitar una vez más. Necesitaba ayuda. Descanso necesario.
Necesitaba cualquier cosa menos desangrarse en su porche delantero. Había querido aparecerse directamente en el Palacio de Parkinson, pero estaba demasiado lejos de Montague Manor. La casa había sido su mejor apuesta para contactar al Palacio de Parkinson dada su conexión a través de la red Flu. Con él, podría alertar fácilmente a Bedivere y Kieran de su condición y pedir ayuda. Agarrando la perilla de la puerta con fuerza, Harry se levantó. Ignoró el dolor y la fatiga cuando giró el pomo y se arrojó dentro. «Creature», gritó mientras comenzaba a gatear por la cocina y hacia la sala de estar. «Regulus». Pero ninguno respondió, y Harry se quedó con un ataque de tos que salpicó sangre por todo el piso. ¿Por qué carajo no contestan? ¿Decidieron tomarse unas jodidas vacaciones hoy de entre todos los días? Resuelto a llamar la atención de Regulus, Harry se dirigió a la mesa de la cocina antes de levantarse con la silla. Apoyándose con ambos brazos y colgándose de la silla, se giró y miró la pintura de Regulus solo para verlo mirándolo fijamente. Su interior se contrajo y se desplomó ligeramente. Y cuando se empujó hacia atrás para mirar el retrato, vio que Regulus todavía estaba allí. En la misma posición. No se había movido ni un centímetro. ¿Qué carajo? No se moleste, señor Potter, una voz fría habló desde la sala de estar, congelando inmediatamente a Harry en su lugar ante la familiaridad de la misma. Tu elfo y tu amigo están indispuestos en este momento. Harry se volvió hacia la sala de estar, pero se encontró con nada más que oscuridad. Entrecerró los ojos como si eso lo ayudara a ver mejor a través de la pared intangible frente a él antes de que la habitación se iluminara repentinamente con un pequeño fuego de la punta de una varita y encendiera un cigarrillo. Duró solo un momento, pero fue suficiente para ver la expresión helada de Elijah Montague desde el otro lado de la habitación. Con gran esfuerzo, Harry buscó a tientas su varita en su bolsillo, casi perdiendo el equilibrio y cayendo al suelo en el patético intento. Pero se las arregló para sacarlo, y antes de que Elijah pudiera hacer algo, Harry apuntó con la varita hacia donde sabía que estaba el hombre. Con Fringo. Pero en lugar de un chorro de luz naranja ardiente que volaba por la habitación y alcanzaba su objetivo, chispas brotaron de la varita. Harry sintió que se le encogía el estómago, ya que intentó 2 veces más lanzar algún tipo de magia con la varita, pero en cambio se encontró con los mismos lamentables resultados. Y cuando volvió a mirar hacia la oscura sala de estar, casi temiendo que Montague ya estuviera en su cara con su varita apuntando a su garganta, no vio nada más que la luz del cigarrillo. Montague tomó 2 bocanadas más y se sentó en el sillón del otro lado mientras Harry no podía hacer nada más que ponerse de pie, congelado en estado de shock antes de tirarlo al suelo donde se apagó repentinamente cuando un zapato lo pisó. Lo siguiente que Harry supo fue dolor cuando un hechizo rojo brillante lo golpeó en el pecho y lo envió volando sobre la mesa antes de estrellarse contra el piso de abajo. Jadeó por aire, sintiendo los cortes por toda su cara mientras trataba de alejarse antes de que un pie pisara lentamente una de sus manos. Harry reprimió un grito y observó cómo Montague se arrodillaba sobre él y le inclinaba la cabeza. Escuché que me estabas buscando. Antes de que Harry pudiera responder, escuchó sus dedos crujir y aulló de dolor. A Montague no le importó, lo agarró por el cuello de la camisa y lo levantó un poco antes de golpearlo en la cara y enviarlo de vuelta al suelo. Harry gimió, tratando de escapar solo para que su pie fuera agarrado y tirado, arrastrando a Harry por el suelo cubierto de fragmentos antes de ser levantado de nuevo y empujado contra la pared. Y justo cuando Harry estaba a punto de volver a caer de rodillas, Montague lo sostuvo y lo miró profundamente a los ojos. «Usted es un mago impresionante,
Señor Potter, le concedo eso. Con un movimiento rápido de su varita, Montague convocó la varita de Black a su mano y comenzó a analizarla frente a él. Debo confesar que cuando escuché por primera vez lo que le había pasado a tu varita, pensé que sería tu final aquí en el mundo mágico. Imagina mi sorpresa cuando mis hombres comenzaron a ser perseguidos por un oponente feroz y poderoso. Harry gimió, tratando de respirar mientras la sangre goteaba de su boca. No fue hasta que investigué el asunto a fondo que me di cuenta de que eras tú. E incluso entonces, era difícil de creer. Tuve que presenciar tus interrogatorios a mis hombres de primera mano para entender con qué estaba lidiando exactamente, y es bueno porque me dio una idea de lo poderoso que realmente eres. Ser capaz de doblar esta varita extraña a tu voluntad. Montague se apagó, pero sus ojos nunca dejaron los de Harry. Más impresionante. Incluso sin nuestra historia familiar, será un honor para mí ser el que te mate. Montague le dio un puñetazo en la nariz con tanta fuerza que la cabeza de Harry se tambaleó hacia atrás y golpeó la pared fría detrás de él. Pero no se detuvo allí. Montague continuó su asalto brutal sobre él por un tiempo antes de arrojarlo de nuevo al suelo. Es simple entender por qué los hombres como tú atesoran tu poder por encima de todo. Cuando uno tiene una fuente casi ilimitada de algo, es fácil olvidar que la gente puede vivir sin ella. Una vez que te vi en acción supe que no podía enfrentarte de frente. Era solo una cuestión de prueba y error, probar cuánto podías esforzarte antes de que tu magia comenzara a afectar tu cuerpo. Afortunadamente para mí, nunca fallaste en tu cruzada. Montague agarró a Harry por los pantalones, tirando de él ligeramente hacia atrás, antes de desabrochar la funda de su espalda y sacar el cuchillo que sostenía. Harry apenas registró el pánico que sintió a través de todo el dolor, y sus esfuerzos por escapar resultaron inútiles, porque Montague lo tenía inmovilizado contra la pared una vez más. Cuando escuché por primera vez la noticia de mi hermano, no podía entender cómo fue que lo asesinaste. Lo asesinó, y de alguna manera incriminó a la chica Davis por ello. Pero ahora entiendo por qué mi hermano cayó ante ti. Harry sintió como si sus ojos comenzaran a cerrarse, su cuerpo cerrándose por la mezcla de dolor y agotamiento que estaba sintiendo. Y justo cuando su visión comenzaba a volverse borrosa, sintió que su propio cuchillo lo apuñalaba en el estómago.